Buen día, mi nombre es Brian Andrés Morales y les voy a hablar de los ácidos carboxílicos. Para empezar voy a decir qué es. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que vienen generalmente de los aceites, de las grasas, de los lácteos, de los orgánicos cítricos y son compuestos orgánicos que se utilizan principalmente en procesos industriales. Estos se caracterizan porque tienen un enlace covalente de carbono-carbono y son formados como grupo carboxílico. Estos, cuando se unen a cualquier tipo de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, integran una infinidad de compuestos orgánicos del grupo carboxílico. La nomenclatura. Los ácidos carboxílicos tienen una nomenclatura que tienen una terminación oico u ico. Estos se escriben de esta forma, como por ejemplo el CH3, CH2, CH3, que es el propano. En el grupo carboxílico unido sería un CH3, CH2, COOH y esto se llama ácido propanoico con esta terminación. En el sistema IUPAC se modifican estos y se cambia la terminación de O a oico. Entonces, de esta manera queda el esqueleto de ácidos alcálicos que se enumeran desde el número 1, que es carbono, el carbono carboxílico, y continúa hacia la cadena más larga como la denominación de carbonos. El grupo funcional del carboxilo coincide con el mismo número de carbonos del OH. El carbonilo C con doble enlace O se puede representar con menos COOH o CO2H. Acá se ve en la figura cómo es la molécula de un grupo carboxilo. Estos se clasifican de tres formas: de la monocarboxílica, dicarboxílica y tricarboxílica o policarboxilia. La monocarboxílica, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen solamente una molécula del grupo carboxilo en toda su molécula, como por ejemplo el ácido fórmico, el acético, el palmítico, el esteárico y el valérico. Los dicarboxílicos son átomos que poseen dos grupos carboxílicos en su molécula, como por ejemplo están el ácido oxaloico, el malónico, y etc. Y más adelante daré más ejemplos. Los tricarboxílidos o policarboxílidos son los que tienen tres o más grupos carboxílidos en su composición. Las propiedades físicas de estos. La solubilidad. En los grupos carboxílicos se le confiere un carácter de polar a los ácidos y permite formación de puentes de hidrógenos entre las moléculas. Esto debido a que tiene un CH3C doble enlace O con OH. En las H hace un puente de hidrógeno con el agua. Esto hace que la presencia del oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí. El punto de ebullición. El punto de ebullición en los ácidos carboxílicos generalmente lo normal es que sea muy elevado. Esto precisamente debido también al puente de hidrógeno. El punto de fusión varía según el número de carbonos que posea la molécula. Entonces, este sí siempre va siendo más elevado en los ácidos fórmico o acético, comparado con el ácido propinoico, butírico o valérico, que son de 3, 4 y 5 carbonos respectivamente. A partir de 6 carbonos en adelante, el punto de fusión se eleva de manera irregular. No se sabe a ciencia cierta dónde sea su punto de fusión. Las propiedades químicas de este. Como la molécula del grupo carboxilo está unido con un C doble enlace O y un hidroxilo de un menos OH, el OH es el que sufre generalmente los cambios de reacciones, es decir, la pérdida del protón, que es un H positivo, o reemplazarlo por un grupo de menos OH a otro grupo. Estas son las propiedades químicas que poseen los grupos carboxílicos. Así también se pueden formar la formación de hidrosis o de nitrilos, que son reactivos para convertir los ácidos carboxílicos en cloruros de ácido. Esto se logra porque se forman subproductos gaseosos que no contaminan el producto. La síntesis y el empleo de cloruro de ácido. Los ácidos carboxílicos también se pueden convertir directamente en ésteres mediante la esterificación de Fischer. Esta esterificación de Fischer, al reaccionar con un alcohol con catarsis,
con catálisis ácida forman este tipo síntesis de cloruros de ácido. También se puede hacer la condensación de ácidos de los alcoholes, también con la esterificación de Fischer, y el hidruro de litio y el aluminio se reducen los ácidos carboxílicos para formar alcoholes primarios. Bien, los ácidos dicarboxílicos. Los ácidos dicarboxílicos son aquellos compuestos de estructura carbonatada que se sustituyen que tienen en su composición dos grupos funcionales del tipo carboxilo. Es decir, su fórmula corresponde de la siguiente manera: es un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno unidos ambos entre sí a un R, que la R normalmente corresponde a un grupo alquino, a un grupo alquilinol o a un grupo alquilinilo. Esto en cuanto a reactividad química se comporta de la misma forma de los monocromáticos, pero la ionización del segundo grupo carboxilo es más complicada, debido a que se requiere mayor energía para lograr esta ionización, disasociar el protón H positivo, que porta la unión de dos cargas negativas. Es decir, en la disociación de estas sustancias se requiere mayor energía para la ionización. Algunos ejemplos de los grupos carboxilos son el etanodioico, el propanodioico, butanodioico, pentanodioico, hexanodioico, heptanodioico. Todos estos son, etcétera, son que van aumentando el número de carbonos, pero con su composición similar. Pero también se pueden unir ciertos tipos de sustancias, como el ácido benceno 1,2-dicarboxilo, ácido eftálico, que ya tiene otro alquino unido a su molécula, y de esta forma se forman otros tipos de dicarboxilos. El uso y aplicaciones en la industria alimentaria de los carboxilos sirven mucho como aditivos y conservantes, esto por lo que dije anteriormente de que son de composición natural. Estos, como el ácido sórbico o el benzoico, son reguladores de alcalinidad o agentes antimicrobianos, y se utilizan para bebidas carbonatadas. Otro que también sirve es para la ayuda de la maduración del queso, con el ácido propinoico, o la elaboración de bebidas suaves con el ácido láctico. En el sector ya farmacéutico existen también varias sustancias que tienen grupos carboxílicos, ácidos carboxílicos, como los antipiréticos o los analgésicos, que tienen el ácido acetilsalítico, que se forma de los ácidos carboxílicos, o amnióticos como el ácido benzoico, también presente en algunos antibióticos. También en la vitamina C está el ácido asórbico, y en fructicidas está el ácido caprílico. En laxantes también está el ácido hidroxibutanódico. Este tipo de ácidos carboxílicos tienen bastantes ventajas, por lo que provienen de la naturaleza, y hemos evidenciado que se utilizan en bastantes sustancias del consumo humano. Forman parte de células corporales y también constituyen los fosfolípidos y los triglicéridos, triaciglicéridos, que son grasos que se encuentran en las membranas celulares, en las neuronas, en el músculo cardíaco y en el tejido nervioso. Esto también está presente en el ciclo de Krebs, que es el ciclo metabólico de las células en el organismo. También está en la biotina como un ácido carboxílico, y se utiliza para el metabolismo de los hidratos de carbono. Pero pese a esto también tiene algunas desventajas. Pese a que es un ácido carboxílico, es un ácido, y digamos el ácido acético concentrado es corrosivo y puede generar quemaduras en la piel o daños en los ojos. También ácidos pueden ser perjudiciales a largo plazo, porque genera ulceración del esófago y del estómago. Es el propinoico que genera esta ulceración. Otros medicamentos también de ácidos carboxílicos deben ser consumidos de acuerdo a prescripción médica, porque pueden generar efectos colaterales en el ser humano. La manipulación de este ácido carboxílico, de todos estos ácidos carboxílicos, siempre en el área industrial siempre tiene que ser con demasiado cuidado y con el conocimiento de las reacciones con cada uno de sus componentes.
Bien, eso es todo en la exposición. Muchas gracias.